Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo Ultimate Endgame número 4, con guión de Dennis Camp y arte de Jonas Sharp y Terry Dodson. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza con Doom, observando inmóvil la muerte de Peter Parker y cómo sus compañeros se defienden de la horda de The Maker, a quien le dice que Peter tenía una familia. The Maker le responde que él lo ha vuelto a hacer, y que, si hacer que sus compañeros mueran es una ciencia, Doom es un genio. Por su parte, América Chávez le dice a Tony que debe traer de vuelta a Spider-Man, que debe regresar en el tiempo y traerlo de vuelta. Iron Lad le responde que no puede, porque aún no domina del todo la física de ese lugar, y concluye diciendo que Peter Parker se ha ido. Doom indica que deben llegar al centro de la ciudad, porque todo es una distracción, y están atrapados en las pesadillas de The Maker. The Maker le dice que sus pesadillas también son las de él. Le pide que deje de luchar contra sí mismo, porque es vergonzoso. Carnage, o sea The Maker, corta el brazo de Deathlock, de quien piensa que fue uno de sus hijos. Reconoce la secuencia de nucleótidos, pero no sabe qué le hizo el carnicero Howard. Por su parte, América les dice a todos que, si tienen que llegar al centro, ella los llevará. Entonces se produce una explosión masiva en forma de esfera de luz, que se expande sobre la ciudad entera. Iron Lad felicita a América por haberlo logrado, mientras The Maker, en su forma de árbol gigante, sonríe. América le responde que fue difícil, porque el espacio mismo se resistió. Iron Lad les pide a todos que se concentren en la parte alta, ya que es la única manera de hacerle daño de verdad. The Maker responde que no pueden hacerle daño. Él creó este universo, evento por evento. Es el autor de sus vidas, desde el nacimiento hasta la muerte, y él decide cómo termina, no ellos. Dirigiéndose a Doom, agrega que lo hará con un poco de ayuda de su asistente. Doom le responde que no lo ayudará, pero entonces se genera una potente explosión que ilumina toda la ciudad, y The Maker contesta que ya lo ha hecho. Nos movemos a Boston. Captain America, Hawkeye, Quicksilver y más Ultimates se enfrentan a las fuerzas de Captain Britain. Vision está preocupado por la guerra y por Steve. Su estado mental se ha ido deteriorando desde lo de Fatherlandville. Los demás quizá no lo noten, pero él lo conoce desde 1941, por lo que está intentando un concepto anticuado, común en su época, conocido como amor duro, para hacerlo reaccionar. Como comentario, lo que ocurrió en Fatherlandville se vio en el número 22 de esta serie. Vision le dice a Steve que sus frecuentes ausencias del frente oriental le han permitido a Captain Britain reforzarse y recuperar grandes extensiones de territorio, y se siente tan confiado que ha llegado a observar en persona. Por el contrario, Steve ha debilitado su posición allí. Es una cuestión de moral. Él es un símbolo, y la gente lo admira. Steve le responde que tiene razón. Está empezando a dudar de si deberían hacerlo. Dice que dejó que las emociones nublaran su juicio, y mientras alcanza a varios enemigos con su escudo, agrega que ellos merecen algo mejor. Todos merecen algo mejor. Vision analiza su respuesta, que parece perfecta en la superficie, pero al profundizar, detecta un 65% de probabilidades de que le esté diciendo solo lo que quiere escuchar. Lo que no es usual en él. Vision le informa a Steve que el rey T'Challa quiere hablar sobre Latveria. Steve responde que será mejor no hacerlo esperar. Vision los conecta. Steve le da la bienvenida, pero T'Challa lo interrumpe y le dice que espera que no se ofenda si prescinde de las formalidades. Desde Latveria, Black Panther comenta que, a pesar de los mejores esfuerzos de Storm, de su propio esfuerzo y del ejército wakandiano, la situación solo ha empeorado, exponencialmente. Mientras habla, los vemos enfrentando a un ejército de soldados infectados. T'Challa agrega que, hasta ahora, han evitado que la mente colmena de The Maker traspase la cúpula, pero la infección sigue propagándose. Han aislado al agente infeccioso, aunque este resiste todo análisis. Por sus órdenes, el ejército wakandiano ha puesto en cuarentena la capital y ha levantado un muro autorreplicante alrededor de toda la ciudad. Hasta donde saben, ningún engendro de The Maker ha escapado de la zona de exclusión. T'Challa le cuenta que miró sus ojos y que era The Maker. Los ha infectado de algún modo, con él mismo, y la infección se está extendiendo. Lo entiende. Esto es una amenaza existencial para Wakanda y para el mundo. Mientras Storm invoca el poder del rayo, Storm agrega que los enemigos no duermen, que peleen hasta que los maten o hasta que sus corazones exploten de agotamiento. Steve le informa a T'Challa que les han enviado a cada hombre,
mujer y superhumano disponible. Casi toda la Fantastic Force, la Fuerza Fantástica, está desplegada en Latveria, y podrían perder la costa oeste por ello. T'Challa responde que los llamó para informarles a él y a los Ultimates que ha apuntado a Latveria con suficientes cabezas nucleares mejoradas con vibranium para esterilizar el país entero. Visión le pregunta si está loco, y T'Challa le responde que él es el rey. No solo es su derecho, sino su deber proteger a su pueblo, y si lo considera necesario, lo hará. Volvemos con Doom y los demás. The Maker le dice a Doom que ya debería estar convertido en él. Las máquinas microplásticas que entraron por sus heridas deberían haberlo convertido en su eco. Doom ignora a The Maker y le dice a América que es buen momento para activar la baliza de auxilio que les dieron los Guardianes de la Galaxia. Como comentario, esto se vio en el número 8 de esta serie. Iron Lad, por su parte, continúa disparando contra The Maker mientras le dice que, sea lo que sea aquello de lo que está hecho, podrá sobrevivir millones de años, pero no miles de millones. América, mientras atraviesa a The Maker por detrás con un rayo, le responde a Doom que activó la baliza justo después de quedar atrapados allí dentro, pero la señal no puede atravesar la cúpula. The Maker le dice a Doom que reconoce que puede ver que está resistiéndose. Creía haberle quitado las ganas de pelear hace mucho tiempo, pero que debió haberse olvidado de algo. Mientras América es atrapada por uno de los tentáculos mecánicos del árbol, The Maker le dice a Doom que él es un Reed Richards, y que los Reed Richards son famosos por estar llenos de sorpresas. Agrega que sabe que le está ocultando algo, y que le ha permitido tener su secreto, ya que mientras estaba tan concentrado en guardarlo, tuvo acceso completo al resto de su mente. Doom le pregunta de qué habla, mientras libera a América con su espada de energía, pero uno de los ataques acaba por completo con Deathlock, quien se enciende en llamas y se estrella contra el árbol biotecnológico, logrando destruir parte de él. The Maker, sin inmutarse, comenta que lo que le fue arrebatado va mucho más allá de lo físico. Mientras el árbol se reconstruye, explica que Howard le extirpó un pedazo de su vida con su máquina del tiempo, una parte de su mente. Ciertas capacidades se perdieron, y hay pensamientos que jamás podrá tener. Luego se quita el casco, revelando que le falta el ojo derecho y parte del cráneo, y comenta que para eso existen los genes en pares complementarios. Finalmente, le dice a Doom que lo que a él le falta, Doom lo tiene, y recuperará lo que le fue arrebatado. América comprende allí que The Maker tiene el Immortus Enien de Howard, mientras éste le agradece a Doom por la cronomecánica, ya que, si no hubiese tenido acceso a su mente, le habría tomado meses encontrarlo. El árbol biotecnológico se llena de más poder al consumir el Immortus Enien. América exclama que se está desplegando en 4 dimensiones, y Tony advierte, desesperado, que va a romper la cúpula. The Maker le dice a Doom que, si él no hubiera estado allí, quizá ellos podrían haber tenido una oportunidad. Pero, igual lo duda. Volvemos con Steve. Visión le informa que tienen reportes de Dugarry en su área, pero Steve lo está viendo con sus propios ojos. Henry Dugarry le dice a Steve que esa es la razón por la que le encanta visitar las colonias. Tienen vistas impresionantes y nativos con coloridos disfraces, una barbarie que no se puede encontrar en la civilización. Mientras el Capitán América está en el suelo, Visión le pide que se concentre. Le advierte que Captain Britain puede parecer un tonto, pero es increíblemente poderoso y tramposo. Steve, mientras se levanta, le responde a Biz que no está ayudando. En el reflejo de su escudo se ve a Captain Britain levantando su espada, mientras agrega que solo en las colonias puede deshacerse de todos los valores morales anticuados y soltarse de verdad. Volvemos con Storm, quien sostiene de la mano a May, la May Storm de los Ultimate X-Men, y le pregunta si está lista. May le responde dubitativa, pero Ororo la toma de las manos y genera junto a ella un torbellino que destruye a parte del ejército enemigo. Cumplida la misión, Ororo la felicita. May le responde que ese es el mejor momento de su vida, y lamenta que Hichan no esté allí para verla. Como comentario, si no has seguido Ultimate X-Men, May adora a Ororo. Por su parte, T'Challa comenta que entiende que están siendo superados y no puede haber victoria allí. Ordena evacuar a su gente y preparar las ojivas para el lanzamiento. Natsu exclama que no pueden evacuar. May agrega que su amiga Hichan, o sea Hisako, está allí en algún lugar. Ororo le pregunta a T'Challa por las posibles bajas y por el muro de contención. Él le responde que el muro ya ha caído. Ellos han fallado. Y les pide a todos que se alejen a un radio seguro de inmediato.
Natsu, mientras dispara un rayo óptico, responde que no tienen miedo de morir y que no la abandonarán. Storm intenta que comprendan lo que sucede, pero Mei le dice que no se irán a ningún lado sin su amiga. Mientras una nave atraviesa el espacio a toda velocidad, Storm les pide que no sean tontas, porque nada sobrevivirá. El conteo regresivo inicia. Pero cuando llega a 0, nada sucede. Storm pregunta qué ocurre. La ojiva no explota, solo genera humo y música. Allí aparecen Captain Marvel, Star-Lord, Ultimate Nullifier, Daredevil, Ultron 82, Cosmo y más Guardianes de la Galaxia Ultimate. Captain Marvel les pide a todos que no entren en pánico, ya que los primitivos dispositivos nucleares se han convertido en música y nadie saldrá herido. Los Guardianes de la Galaxia salvarán todo lo que puedan. Star-Lord comenta que han atrapado a las marionetas de The Maker en un universo de bolsillo, como prisión temporal. Daredevil agrega que permanecerán allí hasta que puedan ser curados. Todos los miran con asombro, y Mori pregunta quiénes son ellos. T'Challa, mientras observa junto a Storm una proyección de la ciudad, comenta que, sean quienes sean, acaban de esterilizar Latveria en menos de un minuto. Captain Marvel les dice que han llegado a cumplir una promesa. Cruzaron milenios para estar allí por su amiga América, quien activó la baliza. Al comprender que América aún está en la cúpula, Ultron 82 le informa a Captain Marvel que parece que han llegado unos minutos antes de que la señal de socorro fuera enviada. En eso, todos se giran con alarma al ver que la cúpula se abre y empieza a caer. Ante la mirada de todos los presentes, The Maker emerge desde dentro de la cúpula en su forma más monstruosa, como si fuera un polluelo saliendo de un huevo, destruyendo la cúpula y gritando a viva voz que deshará el universo. Volvemos con Steve, quien, a pesar de sus múltiples golpes, no logra mover ni un milímetro a Captain Britain. Dugarry le dice que en realidad logró hacerles daño, y lo felicita por eso, porque nadie más ha estado cerca. Mientras golpea su escudo y le da una patada en la cara, le dice que se ha vuelto descuidado, y ha olvidado quiénes son los que mandan. Hawkeye y Quicksilver, quienes nunca han visto a Steve recibiendo una paliza similar, miran con asombro lo que sucede. Si aprecias lo que hacemos en Griose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a David Palacios Lucero 3902. Captain Britain toma a Steve por el cuello y le pregunta si es irlandés. Agrega que ese es un defecto de los irlandeses, ser descuidados. Steve se libera y le responde que es estadounidense, y le dice que se vaya al infierno. Captain Britain le dice que eso es muy aburrido. Lo que los estadounidenses llaman patriotismo, ellos lo llaman nacionalismo. Ellos inventaron un nuevo nombre para guardar las apariencias, pero considera que el viejo nombre era más apegado a la verdad. Mientras ataca a Steve con su espada, le dice que el nacionalismo fue la más colosal estupidez de la humanidad. Él tiene mucho más en común con la familia real rusa, o un príncipe persa, que con una doncella francesa o un tendero británico. El Capitán América ve con asombro que su escudo ha sido roto, mientras que Captain Britain le dice que todo se trata de una cuestión de linaje. Le corta el brazo con el que sostenía el escudo, mientras agrega que es cuestión de sangre. El Capitán América, todavía de pie, le responde que esa solo es una herida leve. Le pregunta cómo puede decir que odia a las naciones si está envuelto en la Union Jack, la bandera del Reino Unido. Captain Britain le responde que eso es cierto. Se trata de símbolos. Ese traje y ese ejército son símbolos de su rango, de la dominación total sobre sus enemigos. Quicksilver y Hawkeye son incapaces de ayudar a Steve, ya que han sido inmovilizados. Solo pueden observar cómo Captain Britain alza su espada y, con una sonrisa de oreja a oreja, le dice que él ha encadenado los mitos de Gran Bretaña. Pero los de América, simplemente, los matará. Con un rápido movimiento de su espada, Captain Britain decapita al Capitán América ante la incredulidad de Quicksilver y Hawkeye. Captain Britain sonríe, con la espada llena de sangre. Dice que eso ha sido divertido y que le encanta una pelea injusta. Mientras la batalla se detiene y todos observan la muerte del Capitán América, Iron Lad transmite desde The City. Les dice a todos que la cúpula ha caído y que The Maker ha regresado. Les pide a todos los Ultimates disponibles que se dirijan a la ciudad, porque The Maker está libre. Y así, mientras vemos la gigantesca figura de The Maker evolucionando en algo aún más poderoso, ignorando los ataques combinados de todos, se nos cuenta que esta historia concluirá.
Hola de nuevo amigos, aquí les comparto mi opinión del número. Este número me dejó con una sensación bastante frustrante, aunque no me sorprende. Creo que es la sensación que tengo con cada número del universo Ultimate últimamente. Pareciera que escribieron todo, solo para cumplir. Pasan cosas enormes, pero casi todo ocurre tan rápido que cuesta conectar emocionalmente. La muerte de Peter, por ejemplo, debería sentirse como una bomba dentro del grupo, pero apenas ocurre, y la historia ya está corriendo hacia otra crisis. América intenta reaccionar. Tony acepta que no puede traerlo de vuelta, y listo, como si todos tuvieran que tragarse la pérdida en segundos. Entiendo que están en medio del fin del mundo, pero justo por eso se siente extraño que un momento tan pesado quede casi enterrado. Y luego está la muerte del Capitán América, que para mí sí es el golpe más fuerte del número. Ver a Steve completamente superado por Captain Britain, con el escudo roto, el brazo cortado, y aún así, respondiendo con esa terquedad clásica suya, duele bastante. Captain Britain funciona como villano porque no solo lo vence físicamente, sino que intenta aplastar todo lo que Steve representa. Su discurso de sangre, linaje y símbolos lo hace ver repulsivo, y por eso la decapitación impacta más. No es solo que mató a Steve, es que mató un símbolo delante de todos, casi disfrutándolo. Pero el problema es que el número está tan lleno de frentes abiertos que todo se siente demasiado desconectado. Los Guardianes de la Galaxia llegan como si pudieran hacer 1000 cosas imposibles. Convierten armas nucleares en música, encierran infectados en un universo de bolsillo, cruzan milenios y aún así, en la práctica, llegan tarde para lo importante y no cambian casi nada cuando The Maker rompe la cúpula. Eso frustra un poco. También queda esa sensación de que hay demasiadas ausencias pesando. No sabemos qué pasó con Hisako al final. Wolverine y Jean ni aparecen. Los demás Ultimates están desperdigados. Scarlet Witch, quién sabe dónde estará. Y la Fantastic Four parece existir más como dato de guerra que como presencia emocional. Todo está en juego, sí, pero están tan repartidos que cuesta sentirlo como un solo desastre conectado. Y ahora que The Maker está libre y Steve ya cayó, me quedo pensando si el cierre podrá unir todas esas piezas. Si el cierre podrá darle corazón a todo este caos. O si se va a quedar atrapado en pura pose y poca verdad para los personajes, para la historia y para el universo entero. No me gusta criticar, pero tengo que decir que se siente como una falta de respeto terminar así, algo que empezó tan bien. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.